Y ya tenemos con nosotros a Ernesto García Hernández. Él es coordinador ejecutivo del colectivo Opción Ciudadana. Buenas noches, Ernesto, ¿me escuchas? Hola Tania, sí, sí te escucho muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Hoy vamos a hablar de este tema de Puebla 2031 rumbo a sus 500 años, porque hay que recordar que su fundación fue un 16 de abril de a ver, corrígeme Ernesto, de 1531. Sí, bueno, precisamente autores académicos e investigadores refieren que se habla de un proceso fundacional con la pérdida de los libros uno y 2 de Cabildo. eh, Existe esa inconsistencia, pero se habla de 1530, 1531, insisto, como un proceso fundacional. Además, esta fundación es muy interesante, a ver si podemos platicar solo brevemente de eso, pero antes es muy interesante porque recuerdo que, ahorita no recuerdo bien los nombres de los fray, pero a ver si me puedes decir, ¿quiénes son los que fundaron Puebla? ¿Qué fray fue? Bueno, Juan de Salmerón, Juan. el fray Julián Garcés, eh, la propia Isabel de Portugal también tuvo que ver. Existe el monumento a los fundadores de Puebla ubicado en San Francisco, en el Boulevard 5 de Mayo. Así es, pero recuerdo que en pues en algún libro, algún documento se señalaba que Puebla quería ser fundada como un experimento en donde hubiera, digo, no se logró eso pero no sé qué fray escribía que querían pues lograr pues una mayor igualdad, que no hubiera pues esta situación tan digamos, pues tan fuerte en la colonia, ¿no? De españoles y pueblos indígenas, pero no sé si eso es cierto, yo lo leí en algún libro cuando buscaba sobre la fundación. Voy a comentarte, voy a aprovechar a leer una breve semblanza. Ernesto García Hernández, tú eres administrador público y politólogo egresado de la UAP, cuentas con diplomado en transparencia, acceso a la información y protección de datos. En 2021 cursaste ese diplomado, te desempeñas como director de administración y proyectos en Iscali, Cristal y Aluminio, empresa con 35 años de trayectoria, pero además eres coordinador ejecutivo del colectivo Opción Ciudadana Puebla desde 2020 y promotor activo del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la capital poblana. Ernesto, primero quiero saber tu opinión de esto que te estaba mencionando, apenas que fue la fundación, bueno, el aniversario, el 495 aniversario de Puebla, y que hubo ahí pues un evento oficial. Eh, Nosotros hicimos una serie de reportajes desde la inscripción de Puebla como Patrimonio Histórico de la Humanidad y las propuestas que ustedes hacen, pero veía ahí en algún documento que decía que Puebla era como un experimento social para lograr pues una mayor igualdad, hablan de una ciudad construida por los ángeles. ¿Qué dices de eso, de todo esto que luego lo encuentras en algunos documentos que revisas en internet y vienen algunas, pues sí, algunos textos en ese sentido? Claro, pues se trataría de, mediante espacios públicos de deliberación, el contrastar eh, las diversas fuentes de la historiografía, historicidad, fuentes primarias, fuentes secundarias, historiadores como Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, Diego Antonio Bermúdez de Castro, eh, qué es lo que dijeron han dicho los cronistas con el devenir histórico, con la propia evolución de nuestra ciudad, cómo se han afrontado los cambios civilizatorios, pero creo que pueden contrastarse estos, eh, estas argumentaciones o dichos
en buena medida algunos de carácter mitológico. Se habla de, como bien refieres, Puebla de Los Ángeles, la cuestión mitológica, pero ya en la cuestión propiamente histórica se habla de una Puebla de Zaragoza, pero considero yo que se nutrirían esos espacios de deliberación pública convocando a grupos multidisciplinarios, Tania, historiadores, antropólogos, sociólogos, arquitectos también, que con el propio proceso constructivo de nuestra ciudad y ese proceso evolutivo, podrían ir surgiendo nuevos descubrimientos. Para muestra un botón, la doctora Citlali Reynoso Ramos ha realizado estudios sobre arqueología en nuestra ciudad y considero que con el avance, con el progreso científico y de propia investigación, pueden eventualmente desmontarse, ¿sí?, algunos criterios que han sido impuestos en los siglos pasados. Claro, sí, pues tienes toda la razón. Por ejemplo, bueno, su traza urbana se señala siguió un modelo de cuadrícula, un modelo se dice que renacentista, pero sí hay diferentes versiones. Por ejemplo, hay unos que dicen que se diseñó como una ciudad para españoles, sin asentamientos indígenas, y hay otras versiones que dicen que el fray Toribio de Benavente era un fray que buscaba condiciones más justas para los pueblos indígenas y criticó abusos del sistema colonial. O sea, son, como dices, varias versiones, pero pues convocando a lo mejor a un grupo interdisciplinario. Y bueno, pues Puebla, la importancia que tiene, y precisamente te agradezco mucho que participes en esta entrevista porque precisamente la semana pasada fue la fundación, se ubicó en un lugar estratégico entre la Ciudad de México y Veracruz, por tanto se convirtió rápidamente en un centro agrícola, religioso y comercial importante, y pues tuvo un desarrollo arquitectónico fundamental. Precisamente eso es lo que te quiero preguntar. Ustedes tienen varias propuestas para lograr la conservación del patrimonio histórico. Primero coméntame sobre la inscripción de la ciudad de Puebla como patrimonio histórico, la importancia que tiene este tema. Claro, y una acotación muy breve, otro fraile que denunció los abusos contra los pueblos originarios y específicamente contra los naturales, como se les refiere a los pueblos indígenas o pueblos originarios, los naturales. Otro fraile que denunció dichos comportamientos en detrimento y en perjuicio de los naturales fue Fray Antonio de Montesinos, con un escrito sobre ergo que versaba en torno, se titulaba Ergo Vox Clamanti in Deserto, una voz que clama en el desierto. Fue otro fraile que creo se le ha mantenido un poco olvidado y creo debemos rescatar. Tania, un proceso robusto lo manifestó en su momento el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, quien lamentablemente falleció el pasado domingo 5 de abril. Yo estuve en su domicilio el jueves 2 de abril, se recabaron unas firmas de escritos que en breve serán presentados, en ese sentido de la defensa del patrimonio y a favor de Gilberto Bosque Saldívar, de don Gilberto. Pero específicamente a tu pregunta, Tania, personajes como Ambrosio Guzmán Álvarez, Eduardo Gutiérrez Reyes, Pedro Ángel Palo Pérez, primer secretario de Cultura, fueron los impulsores de la integración del expediente cuyos requisitos establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y que finalmente fue entregado y aceptado, dado el valor universal excepcional, y que comprende el polígono de 6.99 kilómetros cuadrados de nuestro centro histórico, con esa declaratoria, zona de monumentos, y en consecuencia que fuimos distinguidos los poblanos el 11 de diciembre de 1987 como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Dicho por nuestro querido amigo Ambrosio Guzmán Álvarez, fue un trabajo robusto de carácter multidisciplinario donde participaron antropólogos, historiadores, arquitectos, urbanistas, topógrafos. Y bien, esta labor fue hace 39 años, en diciembre próximo se cumplen 39 años de la inscripción de nuestro centro histórico, los 6.99 kilómetros cuadrados,
en la lista del patrimonio mundial, que si bien es un reconocimiento pleno, pero al unísono, exige esa acción, ese plan integral de manejo responsable, con una coordinación institucional en las esferas de gobierno, las competencias municipal, estatal y federal, para no solamente mantener esta distinción, porque eso únicamente se mantendría como un mero reconocimiento, no perder la riqueza, el valor histórico, arquitectónico de nuestros inmuebles y la propia historicidad de la que da cuenta la obra del doctor Hugo Meyer, el libro Las calles de Puebla. Insisto, Ambrosio Guzmán Álvarez, Eduardo Gutiérrez Reyes, Pedro Ángel Palou fueron de los impulsores para lograr que este expediente fuera integrado, dicho, perdón, por el arquitecto Ambrosio Guzmán, un trabajo de grandes dimensiones, levantamientos topográficos, planos, fachadas, cortes, una labor excepcional para obtener esta distinción por el valor universal excepcional de nuestras joyas arquitectónicas. Ernesto, ¿cómo iniciar con pues con esta urgencia? Bueno, ya dices que porque se tiene que refrendar esta inscripción, porque se tiene que conservar el patrimonio. ¿Qué hacer o qué se tiene que hacer? ¿Cómo iniciar para pues concretar este tema? Como una base fundamental, columna vertebral, consideramos el no soslayar, no menoscabar, no hacer a un lado como poblanos, todos, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, de la cual México, al ser Estado parte, suscribió y formó parte de dicha convención y los acuerdos establecidos en la misma. ¿Cómo empezar, Tania? El artículo 5, el artículo 5 de esta convención, del documento de esta convención, que es de dominio público, es consultable en Internet, establece que la función social del patrimonio en la vida colectiva dispone de que los estados deben atribuir al patrimonio cultural una función en la vida colectiva, y esto a su vez indica que el patrimonio no es un objeto pasivo, es un elemento activo dentro de la sociedad y su protección requiere participación social. En consecuencia, la sociedad civil no solo puede y debe participar, sino que es parte esencial del sistema de protección del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla. Al unísono establece dicha convención en su artículo 17 que se motiva la creación de asociaciones públicas, privadas, y que se deben fomentar, sí, el impulso de fundaciones, asociaciones para la protección del mismo patrimonio. Y la convención expresamente refiere que la existencia de organizaciones civiles brinda legitimidad y su papel activo en la protección del patrimonio, es decir, los poblanos estamos obligados a generar sinergia, elementos de cohesión social, insisto, mediante organizaciones establecidas, patronatos, fundaciones. En Puebla existen y hemos nosotros impulsado el rescate o darle vida, revitalizar, yo diría, revitalizar este Instituto del Patrimonio Arqueológico, Artístico, Histórico, Arquitectónico de Puebla, creado en el 11 de julio del 2002. A tu pregunta concreta, Tania, es qué hacer, qué podemos hacer como ciudadanos con los elementos que tenemos al alcance, solicitarle a nuestros diputados locales, todos, a los 41 diputados, no solamente concentrarnos en quienes presiden la Comisión de Cultura, que en las próximas discusiones de las asignaciones presupuestales en el Congreso del Estado pueda establecerse un punto de acuerdo para brindarles asignación presupuestaria al instituto que hemos referido desde hace ya algunos meses, años. Insisto, su decreto de creación
fue publicado el 11 de julio de 2002, es decir, hace 24 años, y este instituto sigue jurídicamente vivo, pero su operatividad ha quedado reducida, menoscabada. ¿Qué presupuesto requeriría este Instituto para la Protección del Patrimonio Cultural? Bueno, al encontrarse sus atribuciones propiamente en su artículo tercero de este decreto de creación, y que su objeto es la protección del patrimonio constituido por los bienes muebles, inmuebles, públicos como privados, centros históricos, conjuntos urbanos y rurales, que por sus valores antropológicos, arquitectónicos, históricos tengan relevancia para los habitantes del Estado. Creo yo que es momento oportuno para convocar a quienes forman parte del Consejo Consultivo descrito en este instituto, y que ellos puedan determinar con esa expertise, esa capacidad, puedan ellos mismos, este comité consultivo, determinar la suficiencia presupuestaria que se necesita para operar con una actividad robusta, amplia, que no quede algún resquicio y que se desatienda el patrimonio. Insisto, creo yo que el comité consultivo, integrado por el secretario de Cultura, los vocales, es el rector de la UAP, el rector de la Universidad Cuauhtémoc, el rector de la UPAEP, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, el rector de la Universidad Iberoamericana, el presidente de Defensores del Patrimonio Cultural Poblano, el representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en el Estado, de la Fundación Mary Street Jenkins, el representante de la Fundación Amparo Ru García también, presidente del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, del Consejo Coordinador Empresarial también, quien recientemente tomó posesión, el licenciado Juan Pablo Cisneros Madrid, a quien ya le hemos hecho llegar la propuesta también de rescatar este instituto, asociaciones de hoteles, restaurantes de Canirac, también la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Creo yo, Tania, que ellos al reunirse, sesionar de manera organizada, estructurada, como es el espíritu de cada una de las asociaciones, ellos podrían determinar cuál debe ser el presupuesto que se debe asignar al instituto, al menos esa es mi opinión. Ernesto, ¿cómo evitar que no sea una, digamos, pues te lo pregunto, pues que se genera una burocracia que luego, o sea, es contratar investigadores o sea, cómo evitar que no se dupliquen funciones, o sea, la gerencia del centro histórico ya no tendría que estar, o cómo evitar pues sí una burocratización, o sea, generar más burocracia. ¿Cómo garantizar que este instituto sí sea eficiente y, o sea, el presupuesto sería para contratar personal o cómo sería el tema? Sí, yo creo que mediante la participación social y ciudadana, con mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de contraloría social. Insisto, el decreto está ya publicado, pero no quiere decir que no se pueda modificar, ¿no? Desde el legislativo poblano, involucrando a la sociedad, a la academia. Sí, como vocales están los referidos, los rectores, las cabezas, pero creo yo que no es limitante, es enunciativo más no limitativo de la participación abierta, permanente, y una coordinación interinstitucional, la esfera municipal, estatal, federal, y para lo cual, para tu pregunta, Tania, ya el abogado Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, desde el 2021 presentó este anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla, que busca brindar equilibrio al ordenamiento jurídico poblano en materia patrimonial, sí respetando las atribuciones y facultades de cada institución. Tan solo el instituto que hemos referido del patrimonio, creado en 2002, es un OPD, es un organismo público descentralizado. Entonces, este anteproyecto que hemos venido impulsando desde 2021, que fue entregado a la anterior legislatura, cuyo lema fue orden y legalidad, y repito, orden y legalidad,
Ahora la legislatura 62ª, su lema es inclusión, diálogo y consenso, ha sido ya entregado a la diputada Susana Rosas Tapia y fue presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano. En la página del Congreso aparece en trámite. A tu pregunta, ¿cómo darle orden? Seguir exigiendo a los diputados que puedan socializar esta propuesta. La legislación, la ley es perfectible y en consecuencia invitamos a la realización de foros. Nosotros estamos haciendo lo propio, espacios de reflexión para discutir la propuesta de ley que hace falta y que atienda a la realidad social, que no sea impuesto desde la cúpula sin tomar en cuenta al pueblo, siendo el pueblo el sujeto político fundamental para que haya Estado. De esa manera, Tania, creo yo que mediante el involucramiento del pueblo, de los ciudadanos, pueden generarse mecanismos de transparencia plena, rendición de cuentas y de contraloría social, que la asignación del presupuesto sea coherente, congruente, que exista un equilibrio en el ejercicio presupuestal al momento de realizar estudios, investigaciones, pero es fundamental, Tania, la participación de los ciudadanos para lo propio. Claro. Y finalmente, ¿cómo? Es una pregunta a lo mejor muy compleja, tenemos solo 1 minuto y medio, estamos cerrando, pero ¿cómo lograr pues esta conservación? O sea, tú dices, primero este instituto para la protección podría ayudar, evitando pues la burocratización, la duplicidad de funciones, como dices, con transparencia, con contraloría social, con participación ciudadana, pero de ahí cómo lograr pues esta conservación de los inmuebles, porque se dice que se requieren inversiones muy altas. ¿Cómo se logra pues lograr esta conservación y, como dices, revitalizar con la participación pues de la gente, de los barrios, de la comunidad que vive en el centro histórico, en toda esta zona? Sí, específicamente con acciones concretas. Se requiere consolidar plenamente el marco jurídico institucional, una oportunidad de robustecer los mecanismos de coordinación intergubernamental, contrarrestar las presiones urbanas, económicas y de uso de suelo propias de una ciudad viva, fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación del estado de conservación, la existencia de inmuebles que requieren atención prioritaria por su estado físico, los procesos de transformación urbana que impactan la habitabilidad del centro histórico. Hay proyectos para habitar nuevamente el centro histórico, que ha sido progresivamente desocupado. La conveniencia de implementar indicadores obligatorios y sistemáticos del valor universal excepcional, y el plan de manejo del centro histórico, que exige áreas de oportunidad, insisto, como mejorar esa coordinación institucional, esas estructuras de decisión que pueden fortalecerse, consolidar mecanismos de financiamiento también operativos, su carácter aún en proceso de consolidación como un instrumento plenamente vinculante. Estas son medidas propuestas, expuestas y socializadas por el abogado Héctor Moreno Toscano, que buscan hacer espacios habitables, generar nuevamente, darle vida a nuestro centro histórico hacia los 500 años, que esa debe ser la exigencia actual del presente, en concordancia con la Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las futuras. Su artículo 7 y 8 exige el darle esa atención prioritaria. Entonces, Gracias. todos estas propuestas han sido descritas en el anteproyecto de ley que está siendo socializado y lo seguirá haciendo para quienes deseen involucrarse, insisto, para robustecer la propuesta. No es la propuesta, yo diría, es una propuesta para darle certidumbre y apropiarnos los poblanos de nuestro futuro, no dejar que alguien más nos lo imponga, porque quien no se adueña de su futuro, deja que otro se lo imponga. Esa es una alternativa que ponemos a la libre socialización y consulta de los poblanos. Ernesto García, muchísimas gracias por esta entrevista y por pues compartirnos todo este tema. Ernesto García, director ejecutivo del colectivo Opción Ciudadana. Te agradezco estar en Ángulo 7 Radio.
Al contrario, Tania, gracias a ti y a nuestros amigos que nos visualizaron y escucharon. Gracias. Y bueno, pues concluimos este programa. Les damos las gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla